voy a grabar la charla porque hay alguna persona que no puede estar hoy aquí, entonces me ha pedido si se lo podía pasar. Eh, lo que decía al principio, no os preocupéis, porque no va a salir ninguna imagen vuestra ni nada, o sea que no pasa nada. Si se me fuera la pinza y saliera alguna imagen vuestra, ya me encargaría yo en la edición de vídeo de eliminarla, ¿vale? Así que, bueno, como veis en la pantalla, y como sabéis ya todos, ¿no? El tema que hoy nos ocupa es si realmente hay una solución para las sensibilidades y para las intolerancias alimentarias, ¿no? Y, y aquí, para mí la microbiota, ya veréis que tiene un papel esencial. Ante todo, me voy a presentar, que no lo he hecho. Para los que no me conozcáis, me llamo Vicen Blázquez Barquero. Em, el objetivo de esta charla, por un lado, es, bueno, pues para que tengáis conocimiento sobre que hay muchas dudas, ¿no? De qué es esto de, de la intolerancia, la sensibilidad, qué diferencia hay, cómo me afecta a mí, está el sistema inmune activo, no lo está, esto es para siempre, bueno, todo un lío que tenemos ahí con el tema de las sensibilidades y las intolerancias alimentarias. Y luego también creo que es una oportunidad, por un lado, para las personas que ya están, bueno, que tengo en consulta ahora o que he tenido en otro momento, ¿no? El poder explicarles con detenimiento, explicar con detenimiento cosas que a lo mejor en consulta por el tiempo que tenemos, pues que no se pueden explicar y que yo creo que son muy interesantes, eh, bueno, pues de saber los porqués, ¿no? Un probiótico para qué vale, porque ahora estoy tomando, no sé, una vitamina D, qué relación tiene con el problema que tengo, en fin, que eso por un lado para los clientes que ya me conocen, ¿no? Y también pues para las personas que no me conocéis en consulta como trabajo, bueno, pues para que sepáis bueno, cuál es mi abordaje terapéutico en todo esto, ¿no? Así que bueno, arrancamos con todo esto y como os decía, me voy a presentar brevemente, sobre todo para la gente que no me conoce. Me llamo Vicen Blázquez Barquero. Y bueno, deciros que yo arranco en mi mundo profesional desde un punto que no tiene nada que ver con esto, que es el tema tecnológico, ¿no? Me licencié en informática y he estado muchos años trabajando en este campo, pero bueno, por un tema de crisis personal de salud que en algún momento contaré, eh, pues decidí cambiar, ¿no? Y un cambio evidentemente no se produce de la noche a la mañana, sino que todo requiere un tiempo. Así que, bueno, pues empecé a formarme en todo el mundo este de la salud y el bienestar y, y empecé con la kinesiología, que para mí es uno de los pilares fundamentales que yo utilizo en consulta y en paralelo con la naturopatía, ¿no? Todo eso, bueno, han sido muchos años, varios años de estudio, pero quiero decir que una vez que tengo estos pilares, ¿no? Sabéis que en el mundo este del bienestar y de cuidar a uno mismo y a los demás, ¿no? Pues siempre hay que estar en constante estudio, ¿no? Entonces, bueno, eso me llevó luego a hacer un máster en suplementación nutricional con la Escuela de Salud Integrativa, eh, estudiar microbiota, que me apasiona, el sistema inmunitario igualmente, en fin, y luego pues temas de cocina, que también creo que son muy interesantes, sobre todo cuando quiero recomendar, ¿no? Una alimentación específica a las personas que lo necesitan. Así que bueno, esos son dos pinceladas sobre mi vida. En mi página web tenéis un poco más de información si queréis
acudir a ella, ¿no? Es tucuerpomehabla.com. Así que bueno, ¿qué es lo que qué es lo que vamos a ver en este ratito que vamos a estar juntos? Pues, siempre este tipo de charlas me gusta incidir en que seamos conscientes en la alimentación, ¿no? El poder que tiene. Y luego pasaremos a explicar qué síntomas, ¿no? Digestivos y extradigestivos podemos tener cuando hay una sensibilidad, una intolerancia alimentaria, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Lo que hablábamos al principio entre una y otra. Em, Luego, ¿cómo puedo, cómo detecto, ¿no? Que realmente eso me está ocurriendo, ¿no? Y qué papel tiene la microbiota intestinal en todo esto, ¿no? Y por supuesto la gran pregunta, ¿esto tiene que ser para siempre, o hay alguna solución, no? Bueno, pues este tipo de preguntas vamos a intentar responderlas a lo largo de la charla. Y lo que os decía, para los que os habéis incorporado ahora recientemente, podéis ir anotando todas vuestras preguntas en el chat que tenéis en la aplicación, ¿vale? En Zoom. Y luego las resolvemos al final. ¿Ok? Vale. Pues el poder de los alimentos, ¿no? Eh, yo creo que tenemos que ser conscientes de que la alimentación tiene, tiene mucho poder, ¿no? En lo que comemos. Hay personas, bueno, que todavía se está en la creencia de que hay alimentos buenos, alimentos malos, y que el único efecto, bueno, que el efecto sobre todo más relevante, ¿no? Es, me engordan, me adelgazan, pero realmente los alimentos, pues como yo creo que la mayoría de vosotros sabéis, es mucho más que calorías, ¿no? La alimentación, los alimentos son información que se comunica con la parte más íntima de nuestro organismo, con nuestras células. De hecho, ya hay toda una ciencia, una rama que se llama la nutrigenómica, que habla de la conexión tan profunda que existe entre la alimentación y la salud. Eh, bueno, en todo este mundo de la alimentación, yo creo que tenemos que tener muy presente que no todos reaccionamos de la misma manera al mismo alimento, ni siquiera uno mismo a lo largo de su vida. O sea, somos seres cambiantes y que vamos evolucionando y que somos distintos a nivel bioquímico, a nivel genético, ¿no? Por eso, a la hora de trabajar, pues por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Y como yo lo hago, es no generalizar, ¿no? No me gusta, bueno, mucha gente me pregunta, ¿y esto para este problema qué tengo que hacer? No, pues no generalizar, por lo menos conmigo no va, porque es complicado. O sea, cada persona somos distintas. Hay que personalizar y observar las necesidades de cada persona en cada momento, ¿no? Porque lo que os decía, vamos cambiando. Entonces, bueno, después de esta pequeña introducción, ¿no? ¿Qué, qué, qué síntomas y qué sensaciones podemos tener pues, cuando tenemos una sensibilidad o una intolerancia, ¿no? ¿Qué ocurre con nuestras digestiones, ¿no? No sé si vosotros bueno, supongo que sí, ¿no? La mayoría de vosotros os observáis. Esperad un momento que voy a dejar a dar paso a otra persona. Vale. Como tengo el ratón de un lado a otro, es un poco de, de coordinación. Vale. ¿Qué, qué, ¿Qué, qué síntomas tenemos cuando comemos, ¿no? Hay personas que tienen una serie de síntomas justo, incluso nada más meterse el alimento por la boca ya tienen unos síntomas determinados. Otros al cabo de unas horas o ya más allá, ¿no? Entonces, síntomas que podemos tener. O sea, a mí siempre me gusta hablar que una sensibilidad o una intolerancia eh, puede, síntomas digestivos, ¿no? Como estos que os pongo aquí, ¿no? Gases, hinchazón,
estreñimiento o diarrea, una cosa o la otra, una combinación, mal aliento, dolores o calambres abdominales, dolor de estómago, reflujo, ¿vale? Entonces, esto, bueno, pues la mayoría de las personas que tienen algún tema, alguna sensibilidad, alguna intolerancia, pues lo pueden asociar con este tipo de síntomas digestivos. Pero hay que ir más allá, porque no solamente puede haber estos síntomas, sino también puede haber síntomas extradigestivos, ¿vale? Como estos que os pongo. Y es curioso porque a veces una persona no tiene ningún síntoma digestivo y sí estos, algunos de los que os marco aquí, ¿no? Pues como irritabilidad, o mal humor, una neblina ahí mental, como falta de concentración, dolor de cabeza, migrañas, en ocasiones salen erupciones cutáneas, un prurito, puede haber dolores musculares, articulares, un cansancio extremo, incluso a veces hay otro tipo de patologías, como puede haber bronquitis, colitis ulcerosa, patologías neurodegenerativas o musculoesqueléticas, ¿no? Entonces, veis que es increíble la cantidad de síntomas que puede haber, ¿no? Y si esto ocurre realmente, tenemos que hay una es muy probable, ¿no?, que tengamos una pérdida de tolerancia a algún alimento o a varios, ¿no? Esto sin entrar en si estamos en una sensibilidad o una intolerancia alimentaria o si esa es la causa primaria o no, ¿vale? Entonces, esto de las sensibilidades e intolerancias alimentarias, ¿cuáles son las más típicas que nos encontramos, no? A ver, que tengo el ratón por un lado, para otro. Vale. Pues aquí os he traído un pequeño ejemplo, ¿no? de las más habituales, ¿no? Pues al gluten, a los lácteos, a los huevos, a la soja, a los frutos secos, al marisco, al pescado, a los sulfitos, ¿no? Eh, pero fijaros, estas reacciones adversas, que vamos a llamarlas así en plan genérico, ¿no? Podemos decir que hay de dos tipos, ¿vale? Una, las tóxicas y otra, las no tóxicas, ¿vale? Muy evidente la división, ¿vale? Las tóxicas, podemos decir que son aquellas que son dependientes de la cantidad de alimento que nos tomamos. Por ejemplo, y lo vais a entender muy rápidamente, una salmonelosis, ¿vale? Yo puedo tomarme un poquito, nada, una cucharadita de ensaladilla rusa, por ejemplo, que esté contaminada y a lo mejor no me pasa nada, ¿vale? Pero si me tomo un plato, estoy segura que lo voy a pasar fatal, ¿vale? Entonces, em, y voy a ser yo y va a ser cualquier persona que se tome un plato de esa comida que está contaminada, ¿vale? Este tipo de reacción es tóxica. Y nosotros hoy aquí no nos vamos a centrar en esas reacciones, sino en las no tóxicas, ¿vale? Que son las que vamos a ver porque son dependientes de la susceptibilidad de cada uno, ¿vale? Eh, yo puedo tener sensibilidad al gluten y otro no. Y no depende de la cantidad ni nada, o sea, o lo tengo o no lo tengo, ¿vale? Son las que nos vamos a centrar hoy aquí, que es lo que os pongo ahora en la transparencia, ¿vale? Entonces, vamos a adentrarnos un poco más en esto de las sensibilidades y de las intolerancias, ¿no? Y aquí os traigo, sí, vale. Aquí os traigo, porque yo creo que hay un pequeño lío, ¿no? Con esto de qué es una intolerancia, qué es una sensibilidad, y a veces las personas lo utilizan de una manera indistinta, ¿no? Y son dos conceptos muy diferentes, que ahora lo vais a entender muy bien. Me voy a meter un poco, nada, un poquito más técnico, pero yo creo que ahora con el tema de, bueno, de lo que está pasando,
el hablar de anticuerpos no os va a sonar a chino, eso seguro. Vale, pues entonces, empezamos. Os traigo, o sea, digamos, por un lado son las sensibilidades y por otro lado las intolerancias, ¿vale? Y dentro de las sensibilidades vamos a ver que hay 4 tipos. Fijaros, tenemos hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, ¿vale? Esta agrupación, bueno, pues eh, es una propuesta que ya hicieron en el año 63, bueno, dos científicos, y tiene su porqué. Ahora lo vamos a entender un poco más, ¿no? Digamos que estos 4 tipos de sensibilidades, como su nombre indica, entran dentro de las sensibilidades propiamente, ¿vale? Y luego tenemos las intolerancias, ¿vale? Vamos uno a uno para poderlo entender un poco mejor. Vale, pues tenemos la hipersensibilidad tipo 1, ¿vale? Pues aquí se liberan, ay, perdonad, vale, sí, voy a poner, vale, el foco aquí. Vale, aquí se liberan anticuerpos IgE. Fijaros, este tipo de sensibilidad son las más estudiadas, ¿vale? Y se detectan en análisis de sangre. Eh, bueno, os voy a poner todas las características y ahora os explico, ¿vale? Generan inflamación, pueden ser mortales y tienen efectos inmediatos, ¿vale? Por ejemplo, me tomo un cacahuete, ¿no? Soy lo que se suele decir alérgico a los cacahuetes, ¿no? Pero realmente es ese tipo de sensibilidad. Inmediatamente se me hincha la lengua, si no tengo cuidado, incluso puedo tener un shock anafiláctico, ¿no? Tengo dificultad para respirar. O sea, son unas reacciones que es inmediatas. Y entra en juego el sistema inmunitario, ¿no? Por eso aparecen, digamos, los anticuerpos IgE. Son las más estudiadas, lo que os pongo aquí, ¿no? Y es que hay prácticamente un anticuerpo IgE específico para cada tipo de alérgeno. O sea que ahí pueden hacer un estudio bastante interesante. Luego tenemos estas de tipo 2 y tipo 3, ¿no? Que las he agrupado porque liberan anticuerpos IgG e IgM, seguro que os suena, ¿no? Ese tipo de anticuerpos. En este caso se necesitan unas pruebas muy específicas, ¿vale? De nuevo, generan inflamación, pero los efectos no son tan inmediatos, ¿no? Y eso es interesante, porque, bueno, interesante y al final pues, es un inconveniente, ¿no? Porque, claro, si yo como algo ahora y no voy a tener una reacción hasta dentro de unas horas, 8 horas, imaginaros, o hasta el día siguiente, pues es complicado el poder relacionar lo que he comido ahora con lo que me va a pasar dentro de 8 horas o mañana, por ejemplo, ¿no? Em, sí que hay unas pruebas, pero es lo que os decía, que son muy específicas. Y aquí, además, interviene lo que se llama, sobre todo en las de tipo 3, ¿no? Los anticuerpos se unen el anticuerpo IgG se une a moléculas de mayor tamaño y se forman, bueno, a lo que es el antígeno, vamos, la molécula dañina, por así decirlo, ¿no? Y se forman unas moléculas muy grandotas que tienen afinidad, pues, por ejemplo, para articulaciones, ¿no? Y se cree, o ahí hay investigaciones y estudios que así, bueno, lo están diciendo, que puede ser el origen, ¿no? De una artritis reumatoide. Veis que aquí de nuevo el sistema inmune está funcionando, o sea, digamos, hay una reacción del sistema inmunitario, ¿vale? Y luego tenemos las de tipo 4, que son también, intervienen el sistema inmunitario,
Pero aquí no hay anticuerpos, sino son células inmunitarias. Y seguro que os suena los famosos linfocitos T. Bueno, que en muchas revistas científicas y bueno, y ya incluso en algunos programas de televisión se ha hablado de ellos, ¿no? Em, y estos linfocitos T, aquí para este tipo de sensibilidad no hay pruebas médicas, generan inflamación y aquí sí que los efectos son muy, muy retardados, incluso hasta 72 horas después. Entonces, bueno, pues más complicado el hacer una relación, ¿no? Em, la mayor parte de estas sensibilidades alimentarias, que no sean IgE, o sea, estas, la 2, la 3 y la 4, se pueden resolver cuando se resuelve el microbiota. Y ahora lo vamos a ver, ¿vale? Y luego tenemos las intolerancias. Y aquí en las intolerancias, la gran diferencia es que no se liberan ni anticuerpos ni tampoco células inmunitarias. Es decir, el sistema inmunitario no está implicado, ¿vale? Hay otros motivos, o sea, motivos pueden ser deficiencia enzimática, un exceso de histamina, ¿no? También pueden ser por fármacos que nos estén generando intolerancias alimentarias o por otros factores que, bueno, indeterminados, ¿vale? Y aquí, de nuevo, se genera inflamación y los efectos, pues también están retardados en el tiempo. Os pongo un ejemplo de este tipo de intolerancia, por ejemplo, a la lactosa, a la fructosa, a ciertos carbohidratos, por una deficiencia enzimática que podamos tener, ¿no? Eh, vale, vale. A ver, es que he oído que creía que me estaban comentando algo. Vale. Entonces, digamos que cada uno de nosotros vamos a reaccionar de una manera distinta, ¿vale? Entonces, importante aquí, que quiero que os fijéis, todas generan inflamación y en los efectos no inmediatos de prácticamente todas menos las primeras, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, pues claro, yo aquí estoy hablando de intolerancias y de sensibilidades y la pregunta es, bueno, os podéis hacer la pregunta, ¿no? De cómo hago yo para detectar este tipo de, bueno, pues, de problemas en la alimentación, ¿no? Eh, vale, pues la herramienta que yo utilizo es la prueba o test muscular, ¿no? Em, que es con la que yo puedo chequear si hay una sensibilidad o una intolerancia, sin entrar a priori si está afectado el sistema inmunitario o no. Ahora lo que interesa es dar una solución al problema, ¿no? Entonces, a través de esta prueba muscular, pues lo que os decía, puedo detectarlo y también puedo elegir cuál es el recurso eh, que, que más se adapta o más apropiado para dar una solución a ese problema, ¿no? Una prueba muscular realmente es sencilla. Solamente es la esencia de la kinesiología, ¿no? Que yo practico, que es una kinesiología basada en neurología funcional y consiste en provocar al sistema nervioso con un pequeño estímulo estresor y si el sistema nervioso es capaz de adaptarse, pues va a enviar una señal que se va a reflejar en el músculo, en este caso lo va a debilitar, ¿no? Si estamos trabajando con sensibilidades y con intolerancia, este estímulo estresor va a ser el alimento, ¿vale? Entonces, esto, bueno, pues me permite tener una comunicación muy directa con el cuerpo de la persona y, por supuesto, son pruebas que no son ni indoloras, son muy seguras y bueno, pues es un abordaje completamente personalizado porque es verdad que yo en consulta yo tengo testigos, ¿no? Alimentos genéricos, pero lo más interesante de todo esto es que la persona puede llevar sus propios alimentos y chequearlo, ¿no?
que es, bueno, pues es muy interesante, porque a veces nos hacen unas pruebas y nos sacan unos listados enormes de alimentos a los que no, bueno, pues alimentos incluso que jamás hemos comido y decimos, ¿cómo puedo ser sensible o intolerante a un alimento que no, que nunca lo he probado, ni siquiera sé cómo es, ¿no? Esto es una ventaja, el que la persona pues, puede llevar sus propios alimentos y hacer un estudio ahí detallado de de lo que le viene bien y lo que no le viene tan bien, ¿no? Vale, entonces, importante, lo que os decía al principio, ¿no? El papel de la microbiota en todo esto, porque, a ver, vale, podemos detectar una sensibilidad, una intolerancia, pero lo interesante es que hay más, ¿no? O sea, ¿por qué tengo este problema? ¿Cómo lo puedo solucionar realmente, solucionarlo? Eh, ¿qué, qué factores hay implicados en todo esto, ¿no? Entonces, aquí quiero hablaros de, pues eso, de la microbiota, de la importancia de la microbiota y del sistema de mucosa que tenemos, ¿no? Fijaros, la microbiota intestinal está formada, es una maravilla porque está formada por un grupo de bacterias, levaduras, de hongos que conviven con nosotros en armonía, ¿no? Por así decirlo. Es un ecosistema como un bosque, ¿no? Y que y es, bueno, cada uno de nosotros tiene una microbiota diferente, es como el DNI de cada uno de nosotros. Hay un montón de especies diferentes de microorganismos que conforman esta microbiota y hay dentro de estos microorganismos los hay beneficiosos y los hay patógenos, pero no importa porque si están en equilibrio, todos tienen su función justa, ¿vale? Y luego en cuanto al sistema inmune de mucosas, esta imagen que os he traído aquí es muy interesante porque si os fijáis, esta parte de aquí es, bueno, la mucosa que cubre toda nuestra pared intestinal. Y esta mucosa está, bueno, es donde conviven las bacterias, ¿no? La generan nuestras propias bacterias, la reconstruyen y la están constantemente, digamos, bueno, regenerando, ¿vale? Y es ahí, es su hábitat de hogar y de comida también. Y, y es el foco fundamental de nuestro sistema inmunitario. El 70% o el 80% de todo el sistema inmunitario está localizado aquí precisamente, ¿vale? Es, las funciones que tienen en simbiosis esta microbiota con la mucosa son muy interesantes a la hora de abordar sensibilidades e intolerancias alimentarias. Porque, bueno, si tenemos un sistema inmune que es robusto, pues entonces no, por lo menos sensibilidades no vamos a tener. Además, si tenemos una microbiota que está en orden, pues seguramente deficiencias enzimáticas podemos llegar a tener, pero esa microbiota la puede suplir, ¿vale? Porque la microbiota genera enzimas, también procesa vitaminas, ayuda en el metabolismo, o sea, y participa en el sistema inmune enseñando al sistema inmune a detectar lo que es bueno y lo que es malo. Vamos, que en las dos cosas, tanto la microbiota como este sistema de mucosas, influyen mucho, mucho, mucho en la tolerancia que vamos a tener a los alimentos, ¿vale? Pues eso, entonces una microbiota intestinal sana va a reducir pues sensibilidades, intolerancias y también el tener enfermedades autoinmunes, ¿vale? Muy bien. ¿Qué factores van a influir, ¿no? En- en todo a la hora de generar sensibilidades o intolerancias alimentarias?
como todo en esta vida, no hay un único factor, ¿no? Hay múltiples factores y además hoy en día hay un aumento a reacciones adversas alimentarias, ¿no? ¿Cuáles son estos motivos? Bueno, pues tenemos modificación en nuestros hábitos de alimentación, los alimentos procesados, que realmente son alimentos que carecen de vida, ¿no? Por así decirlo. Fijaros, el tomarnos un refresco, por ejemplo, eh, genera mucha acidez al cuerpo. Entonces, el cuerpo lo que hace para neutralizarlo es tirar de nuestras reservas de calcio, ¿no? Entonces, realmente yo soy de la opinión que no todo lo que comemos se puede considerar alimentos, ¿no? Luego también, por otro lado, está la contaminación ambiental, ¿vale? Ambiental y alimentaria, con todo el tema de insecticidas, herbicidas y demás, ¿no? Que, bueno, pues pueden llegar a producir cambios en la expresión de nuestros genes y eso puede tener consecuencias para generaciones futuras. También tenemos un exceso de antibióticos y cuando hablo de antibióticos no solamente me refiero a antibióticos, sino también a otro tipo de medicamentos, ¿no? Corticoides, anticonceptivos, inmunosupresores, ¿no? También tenemos un aumento de partos por cesárea. Fijaros que la microbiota, el bebé empieza a adquirirla en el momento del parto cuando nace por el canal vaginal. Y claro, si el niño nace por cesárea, pues eso se lo está perdiendo, ¿no? Y es súper importante. Y luego, por supuesto, el estrés, ¿no? Un estrés mantenido es ya, digamos, fulminante, tanto para nuestra microbiota como para nuestro sistema inmune, y eso al final genera, ¿no? Pues cambios en los dos mundos en los que estoy incidiendo hoy, ¿no? Y por supuesto, consecuencias en las intolerancias a la hora de ser más tolerantes o no a los alimentos. Muy bien, entonces, ¿es suficiente, no? Es la pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Es suficiente con retirar el alimento? Pues, a ver, yo después de contaros, ¿no? De la cantidad de factores que pueden influir para llegar a desarrollar una sensibilidad, una intolerancia alimentaria, que no solamente es retirar el alimento y ya está, sino que influye ahí cómo está nuestra microbiota, cómo está nuestra mucosa, cómo está nuestro sistema inmune de mucosas. O sea, mi respuesta categóricamente es no, no es suficiente, ¿vale? Fijaros, yo en consulta prácticamente a todas las personas que veo tienen una microbiota disbiótica. Esto significa que hay un desequilibrio eh, de los microorganismos que conforman la microbiota, con todos los problemas que eso conlleva, ¿no? Eh, por ejemplo, esto no es, o sea, si yo me encuentro con una persona que tiene, pues eso, este tipo de desequilibrio, mm, no basta con dar un probiótico. A veces no es suficiente y también hay que tener en cuenta que no todos los probióticos son iguales, ni tienen las mismas cepas, ni va bien a las mismas personas. Cada persona somos distintas, como ya os he dicho. Eh, a veces no es necesario un probiótico, sino todo lo contrario, un prebiótico, ¿no? O sea, un alimento que ayuda a nuestras bacterias a equilibrarse por ellas mismas, ¿no? Otras veces podemos encontrarnos pues, un exceso de microorganismos patógenos, que esto bueno, puede conllevar a que haya una disminución de bacterias beneficiosas, eh, que, por ejemplo, os pongo un ejemplo, si tenemos pocos lactobacillus, que es un tipo de bacteria beneficiosa,
es un campo de cultivo para que la Candida albicans pues acampe a sus anchas. Y todos tenemos cándida en nuestra microbiota, pero claro, una cosa es tenerla en su medida justa a, que, a tenerla ya en exceso y que empieza a desarrollar esas hifas, ¿no? Esos, eh, digamos, tentáculos, ¿no? Que es lo peligroso en la cándida. Puede haber parásitos, ¿no? Con esto quiero, o sea, lo que os traigo aquí es el tipo de abordaje que yo considero, y bueno, es el que yo pongo en práctica cuando me enfrento a una persona en consulta, cuando tengo delante una persona que tiene este tipo de problemas, ¿no? No basta con retirar el alimento, hay que hacer pues eso, un estudio bastante integrativo, holístico, y tener en cuenta muchos factores, ¿no? Entonces, bueno, pues los parásitos son muy importantes porque al final son oportunistas y si tenemos una microbiota deficitaria, pues pueden extenderse y suelen generar muchos problemas de intolerancias y sensibilidades. Fijaros, os pongo un ejemplo muy rápido. En luna llena, ¿no? Que además ahora pronto va a ser la luna llena, es cuando más se reproducen los parásitos, ¿vale? Y pueden aparecer síntomas que antes no teníamos. Por ejemplo, un síntoma característico, y con esto no quiero decir que todo el mundo que tenga parásitos va a tener este síntoma, es una bajada de tensión. Eh, un aumento del cansancio, más dolores de cabeza. ¿Y esto por qué? Porque los parásitos generan histamina, ¿vale? La histamina es un vasodilatador, con lo cual, bueno, pues va a bajar la tensión. Otros síntomas que podemos tener cuando hay un aumento de parásitos, pues que tengamos calambres, una cistitis de repetición, sobre todo en el caso de las mujeres, que si hay casos de úlceras varicosas, pues que no se cierren bien, puede haber incontinencia urinaria. Bueno, un sinfín de síntomas que, como veis, eh, hay que tenerlos en cuenta. Sobre todo, pues eso, si hay una intolerancia, una sensibilidad, hay que tenerlos en cuenta. Puede haber metales pesados, ¿vale? Y esto es parte de la toxicidad, ¿vale? Los metales pesados atrapan, ¿vale? Atrapan más tóxicos y además los virus se reactivan cuando hay metales pesados. O sea, eh, hay que tenerlo en cuenta siempre, siempre. Puede haber también un exceso de permeabilidad intestinal. Eso significa que nuestra barrera que separa, digamos, el interior de todo nuestro intestino del resto de los órganos, para hacerlo de una manera muy gráfica, tiene como pequeños agujeritos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con eso? Pues que podemos tener un sistema inmunitario muy exacerbado, ¿no? Y de ahí nos puede llevar a las enfermedades autoinmunes. Puede haber una inflamación sistémica en todo el cuerpo, ¿no? Más cosas que hay que tener en cuenta, o por lo menos bajo mi punto de vista, ¿no? Podemos tener una válvula ileocecal que no funciona bien. Esta válvula es muy importante, es la conexión entre intestino delgado e intestino grueso. Y si no se abre y se cierra cuando toca, pues puede entrar toxicidad al intestino delgado y puede haber un sobrecrecimiento bacteriano, por ejemplo. También podemos tener una deficiencia enzimática, que hemos visto antes que esto puede causar intolerancias, ¿no? Como la lactosa, la fructosa. Em, Podemos también encontrarnos con una deficiencia del ácido gástrico. Fijaros en el estómago, ¿no? Fijaros si tenemos, voy a mover el ratón, si tenemos poco ácido gástrico, ¿qué ocurre? Que nuestras proteínas no las vamos a digerir como tocara. Entonces van a llegar en el estómago, me refiero, van a llegar al intestino pues de un tamaño que no corresponden. Con lo cual, eso es una fuente para que nuestra microbiota, bueno, pues se vea perjudicada y de ahí llevar
a sensibilidades o intolerancias, ¿vale? Otro aspecto súper importante que hay que tener en cuenta es que puede haber que nuestro nervio vago, que digamos es el que se activa cuando hacemos la digestión, es la fuente de todo el sistema nervioso parasimpático, ¿no? El que nos relaja y demás, pues se vea atrapado por alguno de los huesos que conforman el cráneo y no haga su función. Con lo cual, bueno, pues ahí nuestras digestiones van a empezar a ser malas y eso de nuevo puede llevar a hinchazón, a pérdida de tolerancia de alimentos, ¿no? Y bueno, también puede haber algo mecánico, un diafragma más contraído en la columna, en la pelvis. A veces, por ejemplo, una hernia, bueno, que se habla de hernia de hiato y puede ser liberar una vértebra dorsal, por ejemplo, ¿no? No quiero decir que siempre sea así, pero muchas veces puede ser una solución, pues fijaros, muy sencilla, ¿no? Entonces, bueno, em, a ver, con esto quiero decir que, que a medida, y esto lo he constatado en consulta, a medida que se mejora el intestino, las sensibilidades y las intolerancias alimentarias pues van desapareciendo. Y quiero poneros algún ejemplo de algún caso que he tenido, ¿no? Recuerdo el caso de una persona que llevaba, bueno, pues le habían comentado su médico que, pues, que no podía tomar ni gluten ni lácteo, ¿no? Y llevaba años sin tomarlo. Esta persona en concreto, bueno, pues había mejorado un poco después de la retirada de estos alimentos, pero había vuelto otra vez a síntomas como hinchazón, infecciones de repetición, mucho cansancio, lumbalgias, esperando, vale, lumbalgias, bueno, ¿qué es lo que trabajé o trabajamos? Porque yo siempre hablo en plural porque la persona es cómplice, ¿no? La persona tiene que ser cómplice 100% en esto, ¿no? Pues trabajamos, había una deficiencia de ácido clorhídrico, el atrapamiento del nervio vago, trabajamos cráneo, pelvis, columna, parásitos, ¿vale? Válvula ileocecal, por supuesto la microbiota. ¿Y qué pasó? Que, bueno, pues empezó a tener más energía, empezó a incorporar poco a poco lácteos y por último, porque una vez, a ver, eso es importante, no podemos incorporar todos los alimentos de golpe, ¿vale? Hay que ir poco a poco. Y una vez que incorporamos lácteos y vimos que aquello pues iba bien, se mantenía, no tenía ningún síntoma, incorporamos el gluten. Y claro, imaginaros estar años sin tomar una tostada de pan por la mañana, pues fue una delicia, ¿no? Eso es un caso. Otro caso, por ejemplo, eh, una, tengo, tuve una chica con unas migrañas súper fuertes, con náuseas, mareos, bueno, imposibilitantes, se tenía que estar mínimo un día en cama. Y bueno, ¿qué es lo que trabajamos ahí? Sobre todo, había una intolerancia muy fuerte al trigo, no al gluten, todo el gluten, sino al trigo y al tomate, ¿vale? Entonces, trabajamos eso, trabajamos microbiota a fondo. Bueno, como veis, em, eh, siempre que se trabaje desde un punto de vista integrativo y enfocado a mejorar microbiota y sistema inmunitario, los resultados pueden ser increíbles, de verdad, increíbles. Así que, bueno, eh, yo creo que cómo os puedo ayudar, pues ya os lo he ido contando a lo largo de estos minutos, ¿no? Y bueno, pues con una visión global, ¿no? Teniendo en cuenta pues, lo que os he comentado, los diferentes sistemas del cuerpo, trabajándolo de una manera personalizada. Esto es muy importante. No me cansaré de decirlo, cada persona es diferente, reacciona de una manera distinta
lo que vale a una a la otra puede no valer. Por eso el tener la herramienta de las pruebas musculares es tan importante, porque me va dirigiendo. Eh, entonces, bueno, en todo mi trabajo, por supuesto, la alimentación súper importante, ¿vale? Y muy importante, unirlo a recuperar equilibrio digestivo, regular el sistema inmunitario. Si accedéis a mi página web, a tucuerpomehabla.com, veréis que hay diferentes programas a la hora de abordar bueno, pues, diferentes objetivos, ¿no? Con un número de consultas determinado, por supuesto, siempre hay la opción de consulta individual, pero bueno, esos programas permiten un precio más económico. Y en cuanto al tema de la alimentación, bueno, ya os enviaré información porque tengo pendiente sacar 2 talleres, bueno, son talleres online con vídeos grabados. Va a ser cómo hacer, pues, para que hagáis vuestros propios yogures vegetales y leche vegetal, y también pans sin gluten. Van a tener un precio bastante económico, así que bueno, cuando los tenga ya todos listos os lo enviaré. Y bueno, súper importante individualizar, tratar a la persona diferente, a cada uno diferente, y bueno, tener en cuenta que la alimentación es básica, ¿vale? Para mí al final bueno, pues es un cambio en el estilo de vida, en una mejora, el ser más consciente de uno mismo, ¿no? De, de qué o sea, cuando nos somos conscientes nos damos cuenta qué alimento nos puede sentar mal o, bueno, yo creo que eso es muy importante. Así que, bueno, pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Estos son mis datos de contacto. Sabéis que me podéis localizar en redes sociales, bueno, teléfono, correo, lo que queráis. Y si os parece, vamos a pasar al tema de preguntas, ¿vale? Para, para ver qué hay por aquí. Voy a dejar, bueno, si no, vale, a ver, el chat tengo aquí. Vale, vale, me dicen, tengo 2 condiciones de autoinmunidad con anticuerpos, gastritis hipotiroidismo, ¿no? ¿Se trataría entonces de una sensibilidad, por lo que veo? Vale, a ver, en patologías autoinmunes, perdona que me voy a beber un poco de agua porque tengo una sed. En patologías autoinmunes, sí o sí, hay que mirar sensibilidades alimentarias, incluso intolerancias, porque a veces hay un déficit de enzima, lo que os decía. Pero sensibilidades eh, vamos, hay que ver qué pasa pues con todo nuestro sistema inmunitario que está enraizado en nuestro sistema digestivo. Y además, sobre todo bueno, en temas de gastritis yo me he encontrado muchas veces que, que realmente lo que hay es una deficiencia de ácido clorhídrico, ¿vale? No un exceso como a veces, bueno, muchas veces presuponen que hay un exceso de ácido clorhídrico y lo que hacen es pautar inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Claro, eso al final genera un pH aún todavía más alcalino en el estómago y es un medio perfecto para que aniden, bueno, patógenos que les gusta tanto como el Helicobacter pylori, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, o sea, eh, temas autoinmunes hay que ver temas de sensibilidades alimentarias. Vale, vale, me pregunta también que si puede ser genético. Sí, la parte genética tiene su peso, pero fijaros, es un peso minúsculo, ¿vale? Minúsculo, de verdad. Lo que más pesa son todos los factores epigenéticos que os he ido comentando. Ya.
Es cierto, fijaros, en una celiaquía, en una persona que es celíaca, eh, hay siempre un factor genético, pero uno puede estar predispuesto genéticamente a ser celíaco y nunca desarrollar la celiaquía, ¿vale? Por eso es tan importante el cuidarnos, ¿vale? El cuidar la alimentación, en dónde nos movemos, el estrés, todo, ¿vale? Vale, luego dice, ¿el estrés me puede provocar una intolerancia alimentaria? Bueno, eso es uno de los factores que hemos visto que es un desencadenante, ¿no? Al a una intolerancia, a una sensibilidad. Cuando hay un estrés, hay un exceso de cortisol y y lo que hace el cortisol, en una primera medida es apagar el sistema inmunitario, porque, bueno, es un medio de defensa. Claro, un cortisol, un estrés muy acelerado, muy mantenido en el tiempo, hay mucho cortisol circulante, un sistema inmunitario que se nos viene abajo, que no está alerta a patógenos que están entrando, con lo cual, sí, podemos empezar a tener sensibilidades por ese tipo de estrés, por un estrés a largo plazo, ¿vale? Luego me pregunta, ¿cómo me puedes ayudar a eliminar el estrés con la kinesiología? Bueno, vamos a ver. Em, yo no es, tengo esta fórmula mágica para eliminar el estrés, ¿vale? El estrés es algo muy multifactorial que hay que abordarlo poco a poco con muchas técnicas. Es muy importante el factor emocional ahí y eh, bueno, pues ahí hay mecanismos, ¿no? Para ayudar, pues, por ejemplo, las flores de Bach funcionan muy bien para bajar el estrés. Luego también suelo recomendar, pues, relajaciones, meditaciones, una alimentación determinada. Hay vitaminas que, bueno, pues, que van muy bien para las suprarrenales, que son las que gestionan el tema del estrés. Hay que ver cómo duerme esa persona, ¿no? Porque eso es muy importante. Bueno, quitar, intentar detectar cuáles son los elementos estresores, pues para limpiar al máximo y es como una cebolla, vamos, ir quitando capas, ir quitando bloqueos para, para que vaya reduciendo su estrés y también esa persona tiene que aprender a gestionarlo, porque claro, yo puedo hacer mucho en consulta, pero si luego uno llega a casa o uno para de trabajar y demás, pues ¿no? Cada uno tiene su responsabilidad. Vale. Luego me preguntan, ¿a través de la kinesiología se puede saber bien el origen de esas sensibilidades o son necesarios análisis clínicos? Vale. Em, es lo que os decía. em, lo interesante de la kinesiología, bueno, por lo menos la que yo pongo en marcha, ¿no? Bueno, la que pongo en práctica, no en marcha, en práctica. Lo interesante es que em, puede ocurrir, fijaros, puede ocurrir que en un principio salgan muchas sensibilidades o intolerancias a muchos alimentos, pero que solamente sea uno el causante de todo esa cadena de, de problemas, ¿vale? Y eso, o sea, se puede ver, bueno, pues detectando y haciendo una serie de ajustes eh, con ese alimento y ver si los otros siguen influyendo o no. Entonces, si dejan de estar influyendo, me voy a por el primero y empiezo a trabajar con el primero. Y luego vamos poco a poco a ver qué pasa, ¿no? Porque muchas veces hay alimentos que no dan la cara al principio, ¿no? Están, digamos, en un nivel muy, bueno, por debajo. Entonces hay que ir limpiando poco a poco. Y es lo que os decía, no todas las analíticas eh, te van a dar la opción de saber qué alimentos son los a los que tienes sensibilidad, porque lo que hace la analítica, sobre todo son con los IgE, ¿no? Que son unas alergias
muy rápidas, ¿no? Muy inmediatas. Entonces, bueno, lo que quiero decirte es que yo en consulta podemos detectar alimentos a los que sin necesidad de análisis clínicos, ¿vale? Eso es. Vale. Respecto a lo de los metales pesados, además de poder influir en el tema de empastes bucales antiguos, ¿qué otras cosas pueden suponer exceso de ellos? Vale, pues, a ver, por ejemplo, el tema de los metales pesados no solamente está en los empastes, ¿no? En los empastes siempre es la primera imagen, ¿no? Que es un reservorio ahí de mercurio, sobre todo, bueno, en empastes antiguos, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos tener exceso de plomo y ya no es por empastes, ¿vale? Puede ser por las cañerías, simplemente. Bueno, simplemente, cañerías antiguas, ¿vale? Podemos tener aluminio también. El aluminio, pues los cosméticos suelen tener algunos. Por eso hay que fijarse muy bien. Los desodorantes, eh, muchas veces ya no solamente son metales pesados, son los xenobióticos, los muebles en los que nos rodeamos, los productos de limpieza que utilizamos también son, bueno, pues pueden generar muchos problemas. Entonces, bueno, pues es cierto que siempre que hablamos de metales pesados se nos va a la cabeza a temas de mercurio, de empastes, pero lo que os decía, yo me he encontrado personas, pues eso, con exceso, sobre todo aluminio, y el aluminio, fijaros, eh, bueno, creo que no me equivocaría decir que casi todas las personas que tienen Alzheimer hay un exceso de aluminio, ¿vale? O sea que hay, bueno, puede haber una relación muy directa entre aluminio y enfermedades neurodegenerativas, ¿vale? Muy bien. Luego dice, los edemas, inflamación en piernas, pueden producirlos también por tema alimentario. A ver, digamos, fijaros, si os acordáis de tema de sensibilidades, ¿no? Que os he puesto ahí, todos, al final todos generan inflamación. Y aunque la inflamación en un principio sea, la asociemos a la parte digestiva, ¿no? Porque está asociada a alimentos, la inflamación no se queda ahí, puede llegar a cualquier parte del cuerpo, ¿vale? Entonces, sí, puede generar una reacción inflamatoria eh, y puede generar edemas. Pero también puede ser que haya una tal toxicidad en el cuerpo porque, pues eso, si somos intolerantes o sensibles a alimentos, al final nuestro cuerpo, como sobre todo la microbiota, necesita ahí bueno, pues equilibrarse, eliminar toxicidad, porque si no, hay que sacarla por algún lado, ¿vale? Y claro, podemos tener un hígado sobrecargado, un sistema linfático sucio, entonces, bueno, pues hay que limpiar. O sea, lo de la limpieza en todos sus sentidos es muy importante, ¿vale? Y edemas o inflamación, bueno, pues indica que hay toxicidad a nivel sistémico, ¿vale? Vale. Y luego migrañas, ¿pueden estar relacionadas con la alimentación? Sí, o sea, sí, o sea, eso seguro. Pueden. No quiero decir que sea la única causa, ¿vale? Pero sí que pueden estar. El ejemplo que os ponía antes de esta chica que os he traído el caso. Bueno, y tengo más personas así, ¿vale? Mm, unas migrañas brutales y fue quitar el trigo, que no es el gluten todo, solo el trigo y el tomate y hacer algunos ajustes más. Y esas migrañas, vamos, ya pasaron a ser molestias, ¿vale? O sea que sí, está íntimamente relacionados. Vale. ¿Cómo puedo saber qué flor de Bach me tengo que tomar? Vale, bueno, con las flores de Bach, lo que hago es, si una persona realmente necesita una flor, eh, pues uso las pruebas musculares. Entonces, ante un problema determinado,
con las pruebas musculares me va a identificar perfectamente cuál es la flor o las flores, porque a veces es más de una, que necesita esa persona en ese momento para ese problema, ¿vale? Es muy determinante. Vale. ¿Se puede eliminar el exceso de metales? Sí, claro. Sí, 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 sí. Y de hecho, o sea, en consulta, sí que, bueno, hay técnicas, trabajo con técnicas para detectar si hay metales, exceso de metales tóxicos. Ya no hablo solamente de metales pesados, sino metales tóxicos, ¿vale? Mm, y hay, también pongo en práctica técnicas para hacer una limpieza, eh, de esos metales. Son, técnicas no agresivas, ¿eh? Eso es importante. Vale, un virus como el Epstein-Barr puede provocar una respuesta autoinmune, que no sea reparable al quedarse latente en el cuerpo. Vale, em, los virus, es verdad que, eh, conviven con nosotros, o sea, suelen, bueno, pues eso, están ahí agazapados, ¿no? Y cuando tienen un terreno propicio, pues dan la cara. Y es lo que suele ocurrir con el Epstein-Barr, ¿vale? Y es el, digamos, mm, puede ser el desencadenante luego de otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Pero cuando, digamos, el virus da la cara cuando hay un terreno propicio, como os he dicho, y eso, ¿qué ocurre? Que hay tóxicos, ¿vale? Por eso hay que el quitar, el limpiar, el tener una microbiota, regulada es esencial, de verdad, o sea, para todo el mundo, pero cuando hay una autoinmune es primordial, primordial, ¿vale? Es esencial. Entonces, bueno, o sea, yo misma he sufrido una autoinmune, entonces os hablo en primera persona porque sé de lo que estoy hablando. Y bueno, pues yo me he recuperado, con lo cual, bueno, si yo me he recuperado, pues yo creo que muchos de vosotros, si no todos, también podéis hacerlo, ¿vale? O sea que la limpieza es esencial y digamos, el conseguir un equilibrio, inmunitario, de microbiota, es básico, básico. Claro, dice, después de eso se manifestó mi problema digestivo, claro. Es un poco lo que os decía al principio, ¿os acordáis de la rana, no? Que aparecen síntomas que no tienen nada que ver con los digestivos, que no nos hacen sospechar nada, pero que realmente sí en el trasfondo hay un problema digestivo. O sea, eh, el sistema digestivo es algo, que tendría que tocarse en todas las patologías, en todas, porque es, la base para el resto. O sea, es lo que os decía, tenemos un sistema inmunitario que el 80% reside ahí, con lo cual hay que cuidarlo, si no. Bueno, no sé si tenéis, nos hemos pasado un poquito de la hora, lo siento, pero bueno, yo creo que merece la pena el, el haber podido charlar con todas las preguntas que me habéis hecho. No sé si tenéis más preguntas y si no es así, pues lo dejamos aquí. Un placer haber estado con vosotros y bueno, espero veros en otra ocasión. Así que, bueno, pues aquí cortamos, ¿vale? Gracias a todos. Chao.